Bueno, buenas tardes. En vista de que hubo tantos problemas hoy de internet, no pudimos conectarnos con cosas raras para variar, por supuestamente, en este país de Dios. Y en un momento en que internet está un poquito más estable, decidí grabar esta sesión para ver que veamos la clase de hoy. Yo se las mando después se las cuelgo en YouTube. Fíjense, ya habíamos visto la inspección de las alcantarillas, ya usted le he explicado veces la diferencia entre un flujo superficial y un flujo de presión. Siempre nos referimos a la alcantarilla porque es el caso más común de ingeniería, es un caso patético y en Puerto Azul van a ver ustedes en su vida profesional muchísimos problemas con alcantarillas en Puerto Rico porque son muy arenosos. Cualquier fuga en la alcantarilla, por ruptura, por corrosión, por asentamiento, que oye, se produce erupción, los contornos y el problema se agrava. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación que vamos, que lo tengo en PDF aquí, para que la veamos, vamos a ir revisando. Quería ver esto primero para poder estar un poco en contexto con lo que vamos a ver mañana. La clase presencial y en vivo, pues haciendo pruebas. Flujo con superficie libre. Conceptos básicos del libro de Manuel Luis. Vamos a no consumir tanto hecho. La velocidad como una cantidad vectorial tiene dirección y magnitud. La línea de corriente debe ser tangente a todos los vectores de velocidad en su recorrido. El componente de velocidad normal a la línea de corriente en el punto de tangencia debe ser nulo. Únicamente entonces se considera el vector velocidad que es tangente a cualquier punto a lo largo de la línea de corriente. En la trayectoria del canal, por supuesto. Si el vector velocidad no cambia en magnitud y dirección cuando transcurre el tiempo en un punto, se dice que el flujo es permanente. En caso contrario, es no permanente. Algunos autores en algunos textos se refieren a flujo estacionario y no estacionario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hecho de que el flujo sea permanente o no se relaciona con su permanencia en el tiempo. Mientras más constante es el flujo en el tiempo, el flujo es permanente. Si el flujo varía segundo a segundo, minuto a minuto, a lo largo del tiempo, y a lo largo de un canal, el flujo no es permanente. Quiere decir que hay una fuga o un ingreso, hay una derivación o un aporte. Eso es todo. Seguimos. El flujo uniforme, por su parte, se define como aquel flujo en el que el vector velocidad permanece constante en todo el campo de flujo. Si el vector no es constante, el flujo es no uniforme o variado. Usualmente se dice que un flujo es un canal recto en que no existe cambio de sección transversal ni variación en la velocidad en la dirección del movimiento de un flujo uniforme. Entonces, segundo punto, la uniformidad del flujo a lo largo de un canal se refiere a la constancia que tiene esa sección transversal, la velocidad y el área. Si a lo largo del canal esa sección no cambia, esas condiciones tampoco, se dice que el flujo es uniforme. Entonces, en resumidas cuentas, la permanencia del flujo está suscrita a la variable tiempo. La uniformidad del flujo está suscrita
a la variable espacio. Fíjense qué interesante eso. Tipo de flujo y canales abiertos, dice el siguiente párrafo. Un canal abierto puede considerarse como un tubo de corriente limitado por los contornos sólidos, fondo y los lados, y por la superficie libre que está a presión atmosférica. Acuérdense que esa presión atmosférica puede ser o absoluta, que es el valor de la presión atmosférica local, que lo tengo que obtener de un dato fidedigno, y, o puede ser relativa igual a cero. Entre paréntesis, hay una información que de repente ustedes todavía no saben. Me llegó hoy. Creo que está operativa o disponible, si mal no recuerdo, desde el 6 o 7 de diciembre, hace 2 días. Ya hay una estación climatológica en la Guayana. Es decir, hay una estación hidroclimática, mejor dicho, vamos a llamarlo así, que mide algunas variables interesantes que tienen que ver, que están relacionadas con la región, variables regionales que nos pueden servir para hacer muchos proyectos. No tengo los detalles de cuáles son las variables, pero realmente las estaciones hidroclimáticas miden velocidad del viento, irradiación, temperatura, evaporación, precipitación. Si esas variables se están midiendo todas allí, eso es un éxito porque teníamos mucha cobertura por parte de las estaciones de algunas de las empresas básicas, no voy a decir de cuál, y yo estoy seguro que ya no funciona. Así que eso es una buena noticia para ustedes y para todo el mundo, sobre todo para los que van a hacer tesis relacionadas con muchos fenómenos. Entonces, un canal abierto se puede considerar como un tubo de corriente limitado, como les dije, por esos contornos. Si la profundidad del canal no varía en el intervalo de tiempo considerado, se dice que fluye permanente. Vuelvo a lo que dijimos antes, fíjense, lo reitero. Si la profundidad varía, el flujo no es permanente con respecto al tiempo. Para cualquiera de los casos, el caudal Q o el volumen que fluye a través de la sección por unidad de tiempo se calcula mediante la ecuación de la continuidad, que ya sabemos, pero la reiteramos, es Q igual a B por A. Ya vamos a ver cómo se hace esa ecuación mucho más general. Donde B es la velocidad media de la sección normal al flujo, tiene que ser una sección transversal perpendicular a la dirección del flujo, y el área transversal de la sección es A. En la mayoría de los problemas en que el flujo es permanente, el caudal o descarga es constante en el tramo en consideración. La ecuación que gobierna el flujo se llama la ecuación de la continuidad, y ella dice que B1 por A1 es igual a B2 por A2, es igual a B3 por A3, es igual a Bn por An. ¿Cómo se compensa esto? Bueno, cuando la velocidad es mayor, el área decrece. O cuando el área crece, entonces la velocidad es menor. De esa manera se compensa el fenómeno físico que ocurre a lo largo del canal y el caudal se mantiene constante. Cuando en el flujo permanente esta ecuación no es aplicable, se dice que el flujo es discontinuo, porque existe una alimentación o una pérdida de flujo a lo largo del recorrido. Por ejemplo, un caso perfecto de un flujo que no es permanente es el río Guaire, Caracas. Atraviesa la ciudad y conduce todas las aguas, por supuesto, su agua, su caudal original, más una serie de aportes de aguas servidas que va recogiendo a lo largo de su trayectoria. Entonces, cada vez que me muevo N cantidad de metros a lo largo del canal, eso no tiene una regla fija. Cada vez que me muevo en la dirección del flujo, el caudal va aumentando porque cada vez tiene más aporte. Si la profundidad es la misma en todas las secciones del canal, el flujo se dice que es uniforme. De hecho, una de las características
o una de las definiciones del flujo uniforme es que el área, el perímetro, la profundidad, la rugosidad, el coeficiente de Manning, etcétera, etcétera. Si es que varían muy poco, en una magnitud muy pequeña. Si el flujo no uniforme se llama flujo variado. Si la variación de la profundidad ocurre por efecto de roce en un tramo relativamente largo, se le llama se dice que el flujo es gradualmente variado. Cuando la variación ocurre en un tramo relativamente corto, se le dice que el flujo es rápidamente variado. Un ejemplo de un flujo rápidamente variado, muy rápido, muy fácil. Aquí está. Lo pinto con 4 rayas. Lo vimos en fluido 2. En el laboratorio hicimos prácticas muy buenas de eso. Y aquí se desprende entonces la vena contracta. Bien detalladito. Un vertedero de cresta aguda e inclusive el de cresta ancha, porque el de cresta ancha son elementos relativamente cortos. Por supuesto, el de cresta aguda es más corto que nadie. Pero esto es un ejemplo de un flujo rápidamente variado, no uniforme, permanente pero no uniforme. Esta clasificación A1, A2 es justamente un resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Okay? Aquí no hay nada más raro. Surge el concepto de energía específica y profundidades alternas o conjugadas, donde la ecuación de energía específica en un canal abierto, en algunos libros de texto se denota con E y en otros libros se le dice H0. Yo prefiero pues el concepto Manuel Vicente. La energía específica va a ser igual a la profundidad más la carga de velocidad en cualquier sección. Si es 1, será y sub 1 más b sub 1 cuadrado sobre 2g. Y ese alfa es el coeficiente de Coriolis que generalmente tiende a 1. Él lo vuelve a poner, pero nosotros siempre consideramos que eso es 1. Surge el concepto del caudal por unidad de ancho o potencia hidráulica, que es igual al caudal total entre el ancho de fondo. Metro cúbico por segundo por metro de ancho. Una alumna me preguntó una vez, bueno, profesor, por metro cúbico sobre segundo sobre metro cuadrado sobre segundo. No, eso no se hace. Esa simplificación no se hace aquí. Necesito que las unidades sean estas que están aquí. También puedo colocar la energía específica en función del ancho de fondo. Entonces, Y va a ser igual a Q al cuadrado entre 2E por Y cuadrado. Cuando cuando meto la ecuación de continuidad y todas estas variables aquí. Eso es perfecto. Surge el concepto de la Y crítica. La Y crítica, que es la profundidad que ocurre cuando el flujo es crítico, cuando hay un control hidráulico. La Y crítica es la raíz cúbica del caudal por unidad de ancho al cuadrado entre la vela. La energía mínima, que es la mínima energía que puede ocurrir en un sistema para que el caudal que se está analizando ocurra, es igual a 3 medios de la Y crítica. O la Y crítica es 2/3 de la energía mínima. La energía mínima, por supuesto, será la Y crítica más la velocidad crítica al cuadrado sobre 2. Y la velocidad crítica es la raíz de gravedad por la raíz de gravedad por Y crítica. Entonces, una secuencia de ecuaciones que, por supuesto, el caudal por unidad de ancho ocurre cuando el ancho es constante, secciones rectangulares. Para otras secciones, más adelante vamos a ver el concepto
que se maneja para secciones más generales. El número de Freud, que es el número adimensional que indica qué tan crítica es la cosa, qué tan subcrítica o crítica es el flujo. Es igual, el número de flujo es igual a la velocidad media entre la raíz de la gravedad por y. Si el flujo es mayor que 1, el flujo es subcrítico. Si es menor que 1, supercrítico. Y si es igual a 1, crítico. Aquí está una nota de una clase de fluido, ¿no? Pero usted sabe eso. Si coloco la energía específica, en función de, por continuidad, en función del caudal, me queda esto. Pues. Esto que está aquí, Q entre A y B cuadrado. Para canales no rectangulares, esta paréntesis, esto tengo que revisarlo. Hay que ver bien. Yo creo que esto está invertido. Yo no me aprendo estas cosas de memoria, entre paréntesis. Mi materia gris no es apta para este tipo de memorizaciones. No la gasto en eso. Pero eso lo vamos a deducir en los cálculos, no se preocupe. Y eso lo vamos a comprobar. Ahora, lo que sí se cumple es que cuando el flujo es 1 es crítico. Pero esto pareciera que está al revés. Cuando es mayor de 1 es supercrítico y cuando es menor que 1 es crítico. ¿Por qué? Porque el flujo subcrítico tiene profundidades grandes y velocidades pequeñas. Y esto tendría un número menor que 1. Al cambio, el número, un supercrítico tiene velocidades grandes y profundidades pequeñas. Y esto tendería a un número mayor que 1. Por eso que me llama la atención. Poderosamente la atención. Creo que aquí con mi rapidez, con estos son apuntes viejos, esto podría. Ustedes lo pueden chequear. Ojo. Cuando las secciones, los canales no son los rectangulares, el número de flujos se puede calcular por una fórmula que involucra el ancho tope, o el ancho que tiene la superficie que llamamos T. Entonces, Q cuadrado por T entre gravedad por el área al cubo, todo en raíz me da el número de flujo. Si es 1, igualmente, pues, el flujo es crítico, o la sección es crítica. ¿Ok? Sigo. Ecuación de la continuidad. Por ejemplo, si un canal transporta un gasto Q1 que se ramifica hacia dos caudales secundarios Q2 y Q3, la ecuación de la continuidad toma la forma donde, por supuesto, se suma. El caudal inicial total es la suma de los dos derivados. Evidente. Q1 menos Q2 por delta T es igual a menos delta Q con respecto a delta X. Perdón, diferencial de Q con respecto a X por delta X por delta T. Eso, en un tiempo elemental delta T, eso me da el valor del volumen acumulado, que a veces es una variable importante para realizar otro cálculo. La figura indica la diferencia de volumen de fluido entre que entra por la sección 1 y que sale por la sección 2, separado por una distancia delta X. Debe ser igual al volumen almacenado en el tiempo en consideración. En función del ancho superficial, entonces, me queda que Q1 menos Q2 en ese delta T es igual al tiempo por el diferencial de Y con respecto a T, por delta T por delta X, donde T es el ancho constante, es el ancho tope constante. El área superficial es el ancho tope por delta X y delta Y con respecto a T,
Y delta T es la variación de la profundidad en el tiempo de Y con respecto a delta T. Perdón, es la variación de la profundidad con respecto al tiempo considerado. Diferencial de Q con respecto a X más el ancho tope por el diferencial de Y con respecto a T es igual a 0. Es el inicio de lo que conocemos como la ecuación de Bernoulli, que se puede aplicar entre dos secciones diferentes de canal, dos secciones transversales. Ya ustedes la conocen. Está el término cuota o elevación con respecto a un dato, la carga o altura de presión y carga o altura de velocidad. Agua arriba y agua abajo. La ecuación de Bernoulli, en la forma dada, en la forma que está viendo, es aplicable a lo largo de una línea de corriente en flujo permanente y sin disipación viscosa de energía. O sea, los efectos viscosos y de roce no tienen efecto. En resumen, la ecuación de Bernoulli se puede aplicar a lo largo de la línea de corriente en un flujo de fluido ideal, quiere decir que no hay roce, pero la aplicación de la misma ecuación en dirección perpendicular exige que el flujo sea irrotacional y ese concepto no está previsto en este tipo de análisis. En canales no se produce condiciones normales en ningún flujo rotacional y por consiguiente la ecuación de Bernoulli no se debe aplicar en distintos puntos de una misma sección transversal. Se puede aplicar solamente en secciones transversales distintas, pero yo no puedo relacionar varios puntos en una misma sección transversal, por el cuento que es muy grande, por ejemplo, para aplicar la ecuación de Bernoulli. Funciona longitudinalmente, no transversalmente. Finalmente, la ecuación de Bernoulli aplicada desde un punto de vista unidimensional en flujo sin rozamiento y de línea de corriente recta es como la están viendo allí. Y tomando en cuenta el coeficiente de Coriolis. Los valores de Coriolis de ese alfa varían desde 1 para un flujo de velocidad uniforme en una sección hasta 2 para distribuciones de velocidades parabólicas. En ese caso, por supuesto, no lo vamos a analizar. Existen y son flujos complicados que requieren un análisis matemático más exhaustivo. En condiciones normales el valor anda cerca de 1 y muchas veces se omite por esta razón. Cuando se escribe la ecuación de Bernoulli aplicada a toda la sección de flujo, bueno, por eso es que no se coloca porque se está asumiendo que es 1. En la formulación de la ecuación de continuidad, se supone que el tubo de corriente ocupa la sección total del flujo, de tal forma que las velocidades que aparecen en dicha ecuación son las velocidades medias de la sección. Este tipo de análisis que considera las características medias del flujo de una sección y estudia la variación de los fenómenos físicos únicamente en la dirección del flujo, se acostumbra llamar un análisis unidimensional, porque únicamente está considerando esa sola dimensión. Hay modelos matemáticos que hacen análisis bidimensionales y hasta tridimensionales. Ahora, lo más tridimensional que hay, por supuesto, es un modelo físico. Te lo digo yo que he pasado mi vida, gran parte de mi vida, analizando un modelo físico. Entonces, volvemos al concepto de la energía específica a profundidad alterna. Ya vimos que la energía específica es igual a Y más B cuadrado sobre 2. Y equivale al término P sobre gamma más Z para líneas de corriente recta. Lo que denominamos P sobre gamma más Z en tubería, pues equivale a Y en canales abiertos. En el caso de canales rectangulares, cuando el H es constante, se utiliza, como les dije, el término caudal por unidad de ancho, o también conocido en los bajos fondos hidráulicos como la potencia hidráulica. Si pongo la ecuación de energía específica en función del Q por unidad de ancho, me queda así.
Para que tenga una idea, siempre lo escribo y siempre lo repito. Voy a poner aquí de 240 a 260. Ahorita escribo, déjame, esto no lo voy a poner. Ya, después lo escribo mal. Segundo por metro. Ups, perdón. Y ahora voy a acá y la hago un poquito más finita. Si hablamos de potencia hidráulica, los aliviaderos que manejan la mayor potencia hidráulica del mundo, los más grandes, manejan entre 240 y 260 metros cúbicos por segundo por metro de ancho. Uri maneja el promedio de eso, 250 metros cúbicos por segundo por metro de ancho. O sea, en un metro del aliviadero, en un metro de ancho del aliviadero, se pueden descargar 250 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? O sea, un cuarto de litro por segundo por metro de ancho. ¿Ok? Acuérdense que un metro cúbico tiene 1000 litros. Sigo explicando esta parte. Tengo aquí una curva donde perdón, voy a poner una línea recta. Estoy graficando una curva sencilla como para un caudal de 1 metro cúbico por segundo por metro de ancho, constante. ¿Cómo se construye esa curva? Bueno, lo primero que tengo que hacer es trazar una línea a 45 grados, que es la línea Y igual a E, que divide ese gráfico en dos. Luego voy a ir metiendo valores en esta ecuación. Esto por supuesto es un valor, si no cambia el ancho y no cambia el caudal porque es permanente, esto es constante, y voy metiendo valores en y voy obteniendo valores en Y. Entonces voy graficando, voy a poner un poquito más. Voy graficando punticos para valores pequeños de y para valores grandes, y voy obteniendo una curva que es asintótica por arriba a la línea Y igual a E y es asintótica por abajo al eje X. Este sitio donde hay un punto de inflexión y la curva sube, de ahí sube hacia la derecha y de ahí baja hacia la derecha, ese punto de inflexión es la Y crítica, o flujo crítico, que subdivide ese gráfico en dos partes. El tramo subcrítico
y el tramo supercrítico. Así se grafica. Para cualquier Q, así se grafica, se hace un gráfico de energía específica. Aquí tienen, voy a borrar todo otra vez. Voy a borrar todo para explicar una cosita que hay en este gráfico, que está más o menos bien hechecito. Déjenme un poquito zoom. Perfecto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, muy sencillo. En todos los valores, en todos los puntos del sector subcrítico, existen dos regiones. Esta, la distancia del eje Y a la línea Y igual a E, a 45 grados. Y la distancia de esa línea en la curva. Vamos a suponer, porque aquí hay varias, fíjense, el Q1, Q2, si el caudal total cambia, cambia el caudal por unidad de ancho. Vamos a suponer que esta es mi curva por unidad de ancho igual a 1. Un metro cúbico por segundo por metro de ancho. Aquí las velocidades son el régimen subcrítico. Fíjense que todo geométricamente está perfecto. Las velocidades son grandotas. Perdón. Las Y son grandotas. Pero las velocidades son pequeñinas, como dicen los brasileños. Al cambio, aquí está Y crítico. Esta es la energía mínima. Y esto es la línea que subí. Ahora vamos por el régimen subcrítico. Miren que pasó todo lo contrario. Pongo en azul la Y. La distancia entre el eje Y y la línea pequeña. Pero la distancia entre la línea y la curva es grandota. Entonces, en el régimen subcrítico, perdón, en el régimen supercrítico es todo lo contrario. Las velocidades son gigantes, no gigantes, pero mucho más grandes. Y las Y son pequeñinas, como dicen los brasileños. Ese es el cambio. Yo puedo hacer curvas del caudal por unidad de ancho en función de la Y crítica para diferentes energías. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Esto es un gráfico de gastos versus Y para una energía constante. Cada vez que cambia la energía va a cambiar una curva de esta. Cada caudal por unidad de ancho tiene una curva. Cada vez que yo cambio el ancho, si aumenta el ancho, el caudal se va haciendo menor. Si disminuye el ancho, el caudal se va haciendo mayor. Eso se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero ustedes pueden hacer la curva, hagan una prueba. Creo que hay un ejercicio por ahí para un examen. Haga la curva del caudal por unidad de anchos de 5 metros cúbicos por segundo por metro de ancho. Y grafíquela. Sí se grafica. Y crítica, como les dije, es raíz cúbica del caudal por unidad de ancho al cuadrado sobre gravedad. La energía mínima es 3 medios de Y crítica y la Y crítica es 2/3 de la energía mínima. La energía mínima es Y crítica más velocidad crítica al cuadrado sobre 2G y la velocidad crítica es la raíz de gravedad por Y crítica. Esta clasificación aquí sí está buena. La otra estaba equivocada. Cuando el flujo es mayor que 1 es supercrítico, cuando es menor que 1 es subcrítico y cuando es igual a 1 es crítico. Si yo para cualquier curva hago una relación de cualquier caudal por unidad de ancho entre el caudal máximo por unidad de ancho máximo, entonces puedo obtener curvas como las que están aquí en función de Y crítica.
Le pueden pedir muchas cosas. Hay muchos parámetros que permiten calcular varios parámetros. Aquí está nuevamente lo que le dije, para secciones no rectangulares se toma en cuenta el ancho tope T y el número de flujos va a ser igual a Q cuadrado por T, gravedad por el área crítica al cubo. Se habla muchas veces de la profundidad media, que es el área entre el ancho tope, y puedo poner flux hasta en función de la profundidad media, pero esos son valores que se utilizan, como les digo, cuando las secciones no son rectangulares. Aquí está voy a quitar un poquito, es un problema de el cálculo de flujo crítico en secciones no rectangulares, pero prefiero verlo mañana, viernes 10, en vivo, porque vamos a usar unos gráficos, los tengo ahí en el videobin, y entonces nos podemos mover mejor. Aquí voy a saltar mucho y se me va a descontrolar. Y quiero completar esta clase con la explicación de lo que son secciones de control. En una sección en la cual se establece una condición única de flujo o en la cual existe una relación definida entre la descarga y la profundidad del flujo, se le llama una sección de control. Entonces yo tengo un hidrograma allí. Puedo establecerlo, bien sea porque es una sección regular construida artificialmente o una sección natural que es muy regular. Es el sitio apropiado para la localización de una estación de medición y para elaborar una curva de profundidad versus caudal. Es una sección donde ocurre la Y crítica, es una sección de control. ¿Dónde ocurre la Y crítica? Bueno, sobre un vertedero ocurre Y crítica. Es un resalto hidráulico o ocurre Y crítica. Esos vertederos pueden ser de cresta aguda o cresta ancha. ¿Okay? Algunos mecanismos que pueden originar sesiones de control son las compuertas deslizantes, reducciones de ancho de canal, elevaciones de fondo, vertederos, como les estoy diciendo, y controlan las condiciones de agua arriba del flujo y hacia aguas abajo, hacia aguas arriba cuando el flujo es subcrítico y hacia aguas abajo cuando el flujo es supercrítico. La sesión de control más famosa que se utiliza para medir es el medidor partial. Es una combinación de transiciones de ancho y de elevación de fondo construidas geométricamente según un esquema geométrico establecido que permite estimar exactamente cuál es el calor que pasó por ahí. Surge para nosotros ahora el concepto de fuerza específica. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a la densidad por el caudal, ρ por Q, que multiplica a la velocidad en X en la sección 2 menos la velocidad en la dirección X en la dirección 1, multiplicada por el coeficiente no de Coriolis, de business, o como se escribe business. Entonces, fíjense, en ese resalto hidráulico que está allí, esto es una abreboca porque eso vamos a hacer un problema en clase mañana. Este resalto hidráulico, el flujo es súper y luego sub. Hay dos componentes de fuerza, agua arriba y agua abajo. Y en medio en Y, en 1 por A1 por ρ más ρ por Q por B1, en el sentido positivo hacia la derecha. Y aquí tengo Y media en 2, área 2, por gamma, por el peso específico, más ρ por Q por B2 hacia la izquierda negativo en el sentido de la. Voy a borrar la basura que tengo aquí para finalizar. Quiere decir que Y, aquí lo pongo con su signo. Y1
media por A1 por rho, más, por gamma, perdón, más rho por Q por B1 va a ser igual a lo mismo por la sección 2. El Q por unidad de ancho en 2, perdón, el Q por unidad de ancho al cuadrado entre gravedad por Y1 más Y1 al cuadrado entre 2 va a ser igual al cuadrado por unidad de ancho al cuadrado entre gravedad por Y2 más Y2 al cuadrado entre 2. Todas estas ecuaciones me sirven para calcular todos los problemas que voy a hacer. Están las ecuaciones de las profundidades secuentes de resalto. Y2 sobre Y1 es igual a 1 medio de menos 1 más la raíz de 1 más 8 de F1 al cuadrado, o invertida, Y1 entre Y2 es 1 medio de menos 1 más la raíz de 1 más 8 F2 al cuadrado. Este F1 y F2 son, que no sé por qué no le puse yo ahí la número de fruto. ¿Okay? La doble de barrita de los números adimensionales. Sigo bajando, que creo que viene el final de esto, porque cuando después viene un problema que, como les estoy diciendo, lo vamos a hacer en vivo, porque estos problemas son tipo cajita feliz de McDonald's, traen de todo. Primero por aquí, me gusta mucho. Aquí viene tienes la gráfica, la figura de un problema que vamos a manejar mañana. Una compuerta deslizante produce un estrangulamiento y el flujo sale abajo de la compuerta con una Y1, se produce un resalto hidráulico, producto de que hay agua abajo, puede haber una obstrucción especialmente colocada para eso, para producir esa disipación de energía. Y agua abajo del resalto está una Y2. ¿Okay? Eso tiene una curva en función de los parámetros del ancho y cuando ocurre el resalto, hay una disipación de energía que es importante calcular y saber. Los resaltos se utilizan para disipar energía. Esa energía que tenía el flujo, que era muy destructiva, por supuesto, ya no lo será. Esto es sub y aquí es super. ¿Para qué se usa también el resalto hidráulico? Bueno, se utiliza para mezclar componentes en plantas de tratamiento. Por ejemplo, a Seija le fascina esto. Quiere hacer una tesis de eso y nunca hemos podido. Aguas arriba de la compuerta, por supuesto, hay otro comportamiento. ¿Por qué se produce la vena contracta y agua abajo? Bueno, porque aquí hay un componente de velocidad que es muy molestoso y que cuando llega aquí no entiende que estos ángulos rectos y él tiene que hacer así. Entonces, el producto de eso es la vena. Se estrangula el flujo de esa manera. Ahora, la otra cosa bonita e interesante que tenemos que entender para resolver este tipo de problemas es que esto es un volumen de control. Y esta es otra. Vamos a llamarlo así. Me gusta llamarlo así. Volumen de control 2. ¿Y por qué me meto en esto? Bueno, porque resulta que la profundidad que se genera agua abajo de la compuerta, aquí hay otra profundidad, ¿bien? Vamos a llamarla Y1 y esta vamos a llamarla Y2. La profundidad Y2 que se genera agua abajo de la compuerta resulta que es la secuente 1 del resalto hidráulico. Igual
y R1. Aquí está, y R2. Entonces vamos a aprender a resolver problemas donde el volumen de control 2 lo tengo que resolver primero para poder ir hacia atrás y determinar qué es lo que pasa en la compuerta, o tengo los valores de la compuerta y el cálculo de esta profundidad me va a permitir resolver el problema de resalto. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, porque los dos volúmenes de control tienen una zona común. Lo que es la profundidad de agua abajo de la compuerta es la profundidad de agua arriba del resalto. Y si ustedes logran entender eso, lo pueden resolver fácilmente. ¿Cuál es la ecuación de la pérdida de energía en el resalto? Y2 menos Y1 al cubo entre 4 veces Y1 por Y2. Y surge, por supuesto, el concepto de la fuerza específica, donde dice que el momento entre peso específico por el ancho de fondo por Y crítica al cuadrado igual a cada por unidad de ancho al cuadrado entre gravedad por Y crítica al cuadrado más Y al cuadrado sobre 2 veces Y crítica al cuadrado. Son todas fórmulas generales. Esta, la dos que vimos anteriormente, esta y esta. Y ahí vamos a ver también otra formulita más que me permite calcular en un problema que vamos a hacer más adelante, la longitud del resalto. Es importante saber cuánto mide esa cosa para yo saber qué diámetro, qué tamaño tiene mi pozo. La zona que va a albergar ese resalto hidráulico, como hay mucha disipación de energía, tiene que tener una buena geología, tiene que estar muy bien recubierta, protegida, concreto, etc. Aquí arriba están las otras formas. Entonces, todo esto, el problema que vamos a hacer mañana en clase viene a continuación justamente de esta parte teórica. Por eso es que eso era lo que íbamos a hablar hoy y eso era lo que yo les quería explicar. Así que ahora voy a guardar esto en Zoom, lo monto en YouTube y le doy la dirección URL para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos mañana.